Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Ollarvides, del grupo 9903, materia Derecho Municipal. El día de hoy realizaremos una actividad en la que expondré los temas de municipio y su evolución desglosada en lo siguiente: el municipio de la independencia, el municipio en la Revolución Mexicana, la Constitución de Cádiz, la Constitución de Apatzingán, la Constitución Federal de 1824, al igual que 1836, 1857 y 1917. Como hemos visto anteriormente, el municipio es una unidad política dentro del Estado, teniendo como base es una comunidad geográficamente localizada y que reconoce una autoridad propia para la gestión de los intereses locales. Es un centro de población a cuyos habitantes Roma les concede ciertos derechos civiles y políticos. El municipio en la independencia. La colonización en América se realizó a través de las instituciones municipales, siendo una forma social y política provocando que el capuli fuera desapareciendo gradualmente. El sistema político regido en la Nueva España fue un dispositivo central peninsular integrado por el rey, su secretario y el Consejo de Indias. Un dispositivo central nuevo hispano constituido por el virrey y la audiencia. Un dispositivo provincial y distrital formado por los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores. Un dispositivo local compuesto por los cabildos y sus oficiales. El ayuntamiento estaba presidido por el corregidor y contaba con dos alcaldes ordinarios y un número variable de regidores. Tenía además un alférez real, un procurador general, un alguacil mayor, un síndico y otros cargos dependiendo del cabildo, como eran los diputados de los pobres y los diputados de propios, que fiscalizaban los fondos, el obrero mayor, los diputados de fiestas, los diputados de policía, un contador, un mayordomo, dos regidores llamados fieles ejecutores y un fiel encargado de marcar los pesos, entre otros. La evolución de la institución municipal se vio afectada debido a que el estado de las finanzas públicas atravesaba una mala situación, en parte por las fugas del capital y los problemas de la guerra, que tenía semi-paralizado la actividad económica. Y aparte, el aumento de los gastos de la administración a causa del crecimiento de la burocracia. A partir de 1810, los cabildos se transformaron en juntas gubernamentales, lo cual hizo posible la expedición de las leyes fundamentales. Las autoridades coloniales fueron reemplazadas por cabildos en diversos puntos del territorio americano. Se promulgó la Constitución de Cádiz, siendo promovida por el sector liberal español, de la cual profundizaremos más adelante. El 21 de febrero de 1827 se estableció la independencia del país y se formó de organización en una monarquía constituida, la cual reconoce la existencia de los ayuntamientos, dejando subsistentes las normas establecidas en la Constitución de Cádiz. Los ayuntamientos fueron los principales puntos de partida para el proceso de constitucional del nuevo Estado mexicano, con lo cual ya se puede hablar de la existencia del municipio como tal. La Revolución Mexicana. En 1913 el municipio estaba organizado de la siguiente manera. Los prefectos eran los jefes de todos los servicios de las municipalidades y estaban subordinados al gobierno del estado. La libertad de los municipios fue una de las principales causas de la lucha armada que se suscitó de 1910 a 1917. En 1906 se propuso establecer la libertad municipal,
señalando la supresión de los jefes políticos y la reorganización de los municipios para restablecer el poder en el municipio. Se publicaron varios planes, los cuales constituyeron en alguna manera o contribuyeron de alguna manera en la organización de los municipios. Entre ellos podemos dar un ejemplo por el plan de San Luis, el cual se concentró en la división de poder y la soberanía de los estados, así como la de los ayuntamientos y los derechos de los ciudadanos. El plan de Ayala habló de la libertad municipal en el estado de Morelos, reglamentando la autoridad política, económica y administrativa del municipio. El plan de Guadalupe se da mediante para el establecimiento de la libertad municipal como una institución constitucional. Ahorita podemos dar continuidad con Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz fue promovida por el sector liberal español en marzo de 1812, siendo una parte importante de la evolución jurídica política del municipio. Sus principales aportaciones fueron el transformar y reestructurar el régimen político, establecer la existencia de ayuntamientos para el gobierno interno de los pueblos, siendo integrado por alcaldes, regidores, un procurador, un síndico, un jefe político, donde hubiese y, en efecto, por el alcalde. El número de individuos que integraba el ayuntamiento era proporcional al número de habitantes, los cuales eran renovados anualmente. Al mismo tiempo se dio como principales atribuciones a los ayuntamientos: administrar el aspecto interno de la población, como la salubridad, el orden político, la beneficia municipal, eh, las obras públicas de necesidad, utilidad. La Constitución de Cádiz en México, la institución de los jefes políticos, los cuales eran los intermediarios en la conducta para la o un conducto para la relación entre los ayuntamientos y los gobernadores de los estados. Estos limitaban el poder del municipio como tal, puesto que ellos se encargaban de vigilar y supervisar todo lo que pasaba en estos lugares. La Constitución de Apatzingán fue promulgada el 22 de octubre de 1814, teniendo como principal punto de proclamación de la independencia de México y el rechazo a la monarquía como forma de gobierno, estableciendo en su lugar una república, incorporando el principio de la soberanía popular. La Constitución establece que las leyes en vigor permanecen en tanto no existan otras, permaneciendo tal y como están sin cambio alguno. La Constitución en 1824. Esta Constitución fue aprobada el 4 de octubre de 1824. Su principal aportación fue optar por una forma de gobierno representativa. En este documento no se hace ninguna referencia a la forma de gobierno de la institución municipal, debido a la importancia que le dieron a la organización del Estado. Con esto se dejó en la absoluta libertad a los estados para organizar sus gobiernos y administraciones, mientras que sus decisiones no se oponían a la misma Constitución, por lo que los ayuntamientos se regulaban por muchas de las disposiciones que regían desde la época de la colonia, que no fueran derogadas. El autor Ovalle Favela
expresó que durante la vigencia de la Constitución de 1824, aunque ésta no reguló específicamente el régimen municipal, la Constitución y las leyes de los estados sí se encargaron de regular siguiendo los lineamientos de la Constitución de Cádiz. La Constitución de 1836. En 1836 se promulgó las 7 leyes constitucionales que establecieron las bases de los funcionamientos del nuevo régimen centralista. Estas leyes derivaron el territorio de la República en departamentos, los cuales fueron derivados en distritos y estos en partidos. En la sexta ley de constitución denominada División del Territorio de la República y Gobierno Interno de los Pueblos, estableció constitucionalmente a los ayuntamientos disponer que fueran popularmente electos y los hubiera en todas las capitales de los departamentos. Mm, El número de alcaldes, regidores y síndicos se fijaron por las juntas departamentales y por los gobiernos. Los ayuntamientos tenían autoridades sobre la policía de salubridad y comodidad, las cárceles, los hospitales, las casas de beneficencia pública, las escuelas de instituciones primarias públicas, los puentes, calzadas y caminos. Los ayuntamientos dependían del poder político de los prefectos y subprefectos. Se incorporó el Distrito Federal al Departamento de México a partir de febrero de 1837. México dividió el territorio en distritos. La Constitución de 1857. Esta Constitución precisó la organización del país en forma de república, representativa, democrática y federal. La Constitución reformista se ocupó del municipio en el Distrito Federal y en los territorios para la establección de formas popular de elección de las autoridades municipales, siendo de mayor importancia los artículo 36, son obligaciones del ciudadano de la República, fracción 2. Inscribirse en el padrón de un municipio manifestando la propiedad que tiene o la industria, profesión o trabajo que subsiste. Artículo 72. El Congreso tiene la facultad, fracción 4, para el arreglo interno del Distrito Federal y territorio, teniendo por base el que los ciudadanos elijan popularmente a las autoridades políticas municipales y judiciales, asignándole rentas para cubrir sus atenciones locales. En la Constitución Federal de 1857 no se contempla el municipio, por lo que su regulación quedaron desplazados a la Constitución de los estados. La Constitución de 1917. En esta Constitución Carranza propone en el artículo 115 del proyecto, los estados adoptarán para su régimen interno la forma de gobierno republicano, representativo popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política. El municipio libre, administrado por un ayuntamiento de elección directa.
y sin que haya autoridades e intermediarios entre ellos y el gobierno del Estado. La Constitución de 1857 estableció el municipio libre como la base de la administración política municipal de los estados del país. Los miembros de la Segunda Comisión de Constitución apuntaban en su dictamen que después de haber analizado las diversas iniciativas y en su empeño por dejar sentados los principios en los que debía descansar el órgano municipal, propusieron tres reglas, las cuales son la independencia del ayuntamiento, 2. La formación de su hacienda, señalando que tenían de ser independientes, y 3. Otorgaban personalidad jurídica para que el municipio pudiera contratar, adquirir y defenderse, siendo esta un medio para poder proteger el municipio de los ataques de los estados, donde condición de independencia y eficiencia para el municipio. El artículo 115 constitucional establece que los estados adoptarán para su régimen interno la forma de gobierno republicano representativo popular, teniendo como base de su división territorial y de sus órganos políticos administrativos el municipio libre conforme a los tres bases siguientes. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Estado. Los municipios administrarán libremente su hacienda. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales. El 24 de enero de 1917 se estableció que los municipios únicamente deberán recaudar los impuestos que pertenezcan directamente al municipio. Los ejecutivos podrán nombrar inspectores para el efecto de percibir las partes que correspondan al Estado y para vigilar la contabilidad de cada municipio. Los conflictos haciendarios entre el municipio y los poderes de los estados los resolverá la Corte Suprema de Justicia Nacional. Se ponderó la protección de la libertad hacendaria del municipio. Eliminó la facultad de la Corte para intervenir en la cuestión municipal y suprimir también la facultad de recaudar todas las contribuciones, a fin de que los estados no intervengan en la vida del municipio. En la segunda reforma de la Constitución, que se dio el 29 de abril de 1933, y en la tercera reforma, que tuvo verificación el 8 de enero de 1943, no se habló del municipio. En la cuarta reforma, que se dio el 12 de febrero de 1947, la participación de la mujer en las funciones electorales también para elegir a los municipios o regidores como para ser nombrados para estos cargos, a partir de esta reforma se empezó a tomar en cuenta a los municipios. La quinta reforma, que ocurrió el 17 de octubre de 1953, el artículo 115 de la Constitución en lo relativo del voto de la mujer en la elección municipal. En la sexta reforma del 6 de febrero de 1973 tuvo como propósito establecer las normas para la planeación y ordenación de los asentamientos humanos conurbaciones. En la séptima reforma se dio el 6 de diciembre de 1977, introdujo el principio de representación proporcional en las elecciones en los ayuntamientos de los municipios. La reforma trató de que los municipios pudieran establecer las bases sobre las cuales pudieran integrar su patrimonio y poder conseguir la independencia económica. La reforma
reforma sienta las bases para una transformación, fortalecimiento de la vida municipal. El artículo 115 se agregó en el siguiente párrafo: las leyes de los estados introducidos en el principio de la representación proporcional en las elecciones de los ayuntamientos de los municipios. Por todo esto podemos concluir que el municipio ha pasado por muchas etapas, la mayoría de ellas pasaron por sin prestarle demasiada atención, porque en las últimas reformas el municipio ha ganado una especie de protagonismo para, para que se pueda regular de manera más eficaz, lo cual hace que el Estado sea más funcional. Nos seguimos viendo por si realizamos alguna otra video. Saludos y buena noche.